Hola, ¿qué tal familia, amigos? Una vez más, aquí encontrándonos por este medio, agradecidísimos con papá por lo que va corrido la semana. Y bueno, te invito de una vez para que juntos oremos y aprendamos de la palabra de nuestro Dios. Padre, muchas gracias por esta semana que finalizó. Gracias porque, como siempre lo decimos, día a día, segundo a segundo, experimentamos tu gracia, tu bondad, tu abundante misericordia. Padre, gracias por el sostén que eres para nuestra vida, Señor, y por todas las promesas que venimos conociendo de tu palabra. Yo te ruego hoy, Señor, por aquellas personas que tal vez están en el medio de alguna prueba, para que seas tú dándoles la fortaleza, orientándoles, alentándoles y dando la esperanza de que en ti, Señor, todo, absolutamente todo tiene salida. Te ruego, Señor, por este mensaje de hoy, para que tu Espíritu Santo sea alojándolo en nuestro corazón y que estos medios virtuales funcionen bien, Dios, para que no haya ningún tipo de dificultad técnica y podamos juntos meditar en esa verdad tuya. Te lo pedimos con todo el corazón y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hoy vamos a continuar nuestro estudio de las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver la quinta bienaventuranza y para ello te invito para que te ubiques en tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el versículo 7. Mateo 5, verso 7, donde dice en la versión Reina Valera 60, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo verso dice, afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Y en la Nueva Versión Internacional, que son las tres versiones que estamos usando en estas enseñanzas, dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto de estas 5 bienaventuranzas, 4 y hoy la quinta, hemos aprendido que los que hemos recibido misericordia, solo sí podemos nosotros dar misericordia a todos aquellos que la necesitan. Tenemos que haber experimentado, reconocido la misericordia de Dios para poder ser misericordiosos con otros. Solamente de esa forma alcanzaremos también nosotros misericordia. Y ese es un atributo de Dios maravilloso para ti y para mí. Recuerda que por definición la misericordia es que tú y yo no recibimos lo que merecerían nuestras faltas y pecados, y al contrario recibimos la bondad, la misericordia de Dios, su constante amor y el perdón que a diario nos otorga. Históricamente vemos cómo la nación de Israel no merecía absolutamente nada, como tampoco nosotros, pero aún así Dios los amó. Quiero que tengamos como referencia este texto que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículos 7 al 9. Deuteronomio 7, del 7 al 9. Y dice el pasaje, el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón rey de Egipto. Mira lo que dice el verso 9 de Deuteronomio capítulo 7. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Vemos entonces que al igual que la nación de Israel, todos nosotros, haciendo una retrospectiva de las bienaventuranzas que hemos estudiado, necesitábamos en primer lugar reconocer nuestra pobreza de espíritu. Solamente de esa forma, entonces fuimos vaciados del orgullo y pudimos ser conducidos a esa gracia inagotable de nuestro Dios.
Solamente al experimentar la misericordia de Dios, podíamos nosotros levantar nuestra mirada y decir: ha sido propicio a mí, que soy una persona pecadora. Es esa forma en la cual Dios nos lleva a reconocer, a sentir nuestra debilidad y la falta de todo aquello que nos pudiera ser idóneos para estar en la presencia de nuestro Dios. La única manera, repito, de volvernos misericordiosos en la práctica es haber experimentado nuestra condición, reconocido nuestra condición, haber obtenido la misericordia de nuestro Dios, habernos postrado delante de la cruz y con un corazón realmente contrito y humillado, confesar que estábamos vacíos. A eso se refería, ¿recuerdan? Lo que es la pobreza espiritual. Pero también hemos visto que para alcanzar misericordia tenemos que haber quebrantado nuestro corazón por el pecado. Todos los que lamentamos y nos dolió en el corazón y nos sigue doliendo ofender a Dios por cualquier conducta pecaminosa, somos los que tendremos y experimentamos esa misericordia día a día. Y como lo compartía en esa bienaventuranza, haber compungido el corazón, haber llorado, haber derramado todo nuestro ser, nuestro espíritu y nuestra alma, todos nuestros sentimientos al pie de la cruz y decirle al Señor que necesitábamos de esa misericordia y llorar claramente, llorar porque hemos sido perdonados y porque, como dijo David, no hemos sido castigados, o mejor, Dios nos ha pagado de acuerdo a nuestra rebelión, como dice el Salmo 103. Es una inmensa bendición que ustedes y yo hayamos podido experimentar esa bienaventuranza. También hemos hablado que hemos alcanzado a través de la gracia esa condición de mansedumbre, es decir, esa transformación, esa renovación del entendimiento que Dios ha dado a nuestro corazón, cómo nos ha convertido de personas egocéntricas en poder mirar a otros, cómo nos hemos convertido de personas llenas de rencorantes, de falta de perdón, cómo hemos podido perdonar y cómo hemos aprendido a perdonar a aquellos que nos ofenden, como aprendimos en la oración que Jesucristo enseñó del Padre nuestro. Hemos obtenido misericordia y obtenido alivio en nuestro corazón abatido y nuestro espíritu doblegado, quebrantado, y nos ha capacitado para ser personas humildes, semejantes a nuestro Señor. Y como lo compartí en el pasado mensaje del domingo, hemos alcanzado más gracia todavía porque hemos aprendido a tener hambre y sed de justicia. Y como lo recordarás si lo escuchaste, y a propósito, si no lo has escuchado, ingresa por favor al canal y escucha esta parte de esta bienaventuranza. Pero a manera de resumen te recordaré que tenemos ahora un apetito espiritual de la justicia que proviene de Dios por la fe, que también tenemos hambre de la justicia práctica que solamente el Espíritu Santo nos permite permanecer y ejercitar, y se nos ha enseñado además a amar lo que es recto y tener hambre por lo correcto, y también a tener deseo de corazón por ver a otros en esa misma rectitud. Pero sobre todo tenemos hambre de ver establecido el reino de Dios en esta tierra y de que la verdad de Dios prevalezca sobre esta tierra. Sabemos que esa es la promesa para la eternidad, es cuando seamos llenados totalmente y plenamente completos en Él, experimentando esta bienaventuranza. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque tal vez estarán preguntando, ¿qué tiene de diferente es ser manso y humilde, como lo vimos en una de las primeras bienaventuranzas, a ser misericordioso? El misericordioso, a diferencia de la persona mansa y humilde, el misericordioso es alguien que no solamente soporta los agravios, sino que está dispuesto a dar mucho más allá. Como Jesús enseñó a caminar una milla más, así le piden a la capa a entregar también todo el resto que le pidan, a dar mucho más allá de lo que se espera. La bienaventuranza que se refería al hambre y la sed de justicia está, digamos, por debajo o es inferior, por darle otro término, a esta de los mansos. Una persona justa
es la que ha llegado y sigue en esa permanente búsqueda de todo lo que es justo, bueno, agradable, generoso, y procura permanentemente las cosas amables con sus semejantes. Ser misericordioso entonces incluye primero que nada la bondad, escúchame bien, para con quienes tienen necesidad de cualquier naturaleza. De esa forma, o así es descrita la persona que es misericordiosa. Dice Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, que la forma en que Dios reconoce a uno de sus hijos es porque no solamente ama de palabra y de lengua, sino con acciones puntuales. Dice primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Sabemos lo que es verdadero amor porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y dice el verso 17, pero si alguien es rico y ve a su hermano en necesidad y no siente el deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? Y me encanta esa ternura con la que el apóstol Juan se dirige a los lectores. Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. ¿Eso qué significa? Que la persona que realmente es misericordiosa es la persona que no se queda tan solo con palabras, como dice el apóstol Santiago. No es la persona que si alguien viene a decirle que está pasando por una terrible necesidad, que tiene frío, le dice yo voy a orar por ti para que Dios te caliente. No, eso no es ser misericordioso. Es tomar acciones, como dice aquí primera de Juan capítulo 3. Es esa persona que aún comiendo, que aún compartiendo en gratitud a Dios por todo lo que le ha dado en el seno de su familia, bendito sea Dios a propósito por eso, porque sé que a ti y a mí no nos falta absolutamente nada porque ha sido promesa de Él. En su misericordia Dios todos los días nos da a ti y a mí el alimento diario, nos permite vestirnos con todo lo que tenemos, nos permite vivir en un techo agradable, lleno del calor de hogar, con una familia, con personas que tienen empatía con nosotros, que nos acompañamos, que nos estimulamos, que nos animamos. Pero la persona misericordiosa es la que está pensando un poco más allá de sí mismo y la que dice, tengo que tomar acciones con referentes a la situación que está viviendo determinada persona de la cual tal vez me han hablado. La persona misericordiosa es la que sabe que si tiene en su alacena algo para compartir, lo comparte. Que si sabe que una persona está necesitada de abrigo porque vive la intemperie, no tiene ningún problema en deshacerse de una de sus chaquetas, digo yo, o una prenda que pueda servirle a esta persona que necesita para poderse calentar en esos climas tan inclementes como el de nuestra ciudad. Porque todos experimentamos muchas veces frío en esas noches, no solamente de invierno, aun cuando este último tiempo ha sido bastante verano, las noches son extremadamente frías y aún las madrugadas. Así es de que la persona misericordiosa está pensando en su prójimo, en cómo ayudar. Y yo no digo que tengamos que necesariamente, porque sería imposible, ¿verdad?, ayudar absolutamente a todas las personas o tenderle la mano a todos los que están en la calle necesitando tal vez una bebida caliente, un trozo de pan, ¿por qué no una libra de arroz? Algo muy práctico, muy sencillo, no solamente a nivel de nuestra familia en la fe, pero con todas las personas que tienen necesidad. Los que son misericordiosos siempre buscan formas prácticas para poder ayudar a aquellos. No solamente la misericordia tiene que ver con perdonar las ofensas, no solamente la misericordia tiene que ver con no llevar un registro de las cosas que me hicieron, sino cosas prácticas como la que estamos en este momento compartiendo. Es llevar, como lo escribiera el profeta Isaías, hablando del verdadero ayuno. Dice que el verdadero ayuno no es solamente abstenernos de alimento nosotros y de mudar nuestro rostro y demostrar que estamos espiritualmente fortaleciéndonos, no, que el verdadero ayuno es romper las cadenas de impiedad, es poder llevar alimento al que está en este momento
en necesidad es poder dar de verdad una ayuda de cualquier naturaleza, como ya lo dije en los ejemplos que acabo de dar. Dice Proverbios 3, versículo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 3, nunca se aparten, para que tomes nota, de ti la misericordia y la verdad, dice Salomón inspirado por el Espíritu Santo. Átalas a tu cuello, dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y mira lo que dice el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Noten que aquí el versículo 3 dice, nunca se aparten. La misericordia es uno de los atributos que debe destacar a un hijo de Dios, en virtud, como lo dije al comienzo, de esa misericordia que de Dios recibió, no solamente en el perdón de los pecados que lo absolvió de la condenación eterna y del justo pago por la rebelión y el pecado, sino porque por la misericordia de Dios todos los días tenemos tú y yo el aire para respirar, alimento en la alacena, como ya lo dije, vestido para cubrirnos y todo lo demás. Estoy seguro que Dios ha sido fiel contigo. Referente a este versículo 3 de Proverbios 3, Spurgeon dijo lo siguiente: cuando Dios ha dado a un hombre un nuevo corazón y un espíritu recto, posee una gran ternura para con todos los pobres y siente especialmente un gran amor hacia ellos. Pues, si bien cada santo es una imagen de Cristo, el santo pobre es un cuadro de Cristo enmarcado por el mismo marco en el que debe ponerse siempre el cuadro de Cristo, el marco de la humilde pobreza. ¿Saben a qué se refería aquí Spurgeon? A lo que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dijo cuando habló del amor al prójimo y de la misericordia. ¿Recuerdan cuando Él dijo: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron, preso y se tuvieron compasión de mí? Y cuando le preguntan a Él: ¿cuándo estuviste en esa condición? Nunca lo supimos. Jesucristo dice: pues bien, yo les digo que cuando lo hicieron con su semejante, es como si lo hubieran hecho conmigo mismo. Alguien misericordioso entonces es alguien que se identifica con los que sufren. En el carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, donde Pablo describe los deberes cristianos, en la mayoría de Biblias está con ese título, Romanos 12, deberes cristianos. En los versos 13 al 16 de ese capítulo 12 de Romanos, miren lo que dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que los persiguen. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Ese texto hay que leerlo una y otra vez, porque aquí, como lo dije ya, es un mandamiento que tú y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, debemos practicar. Y el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 35 de su libro, dice: fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas débiles. Díganles a los temerosos: sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos. Y desde luego, cuando hablamos de un tema como este, de la misericordia, no podemos evitar mencionar al principal ejemplo de misericordia, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Juan capítulo 8,
Cuando una mujer es sorprendida en adulterio, conocen la historia. Todos querían apedrearla porque querían ejercer justicia. Pero Jesús dice: yo no te condeno. O el paralítico que estaba postrado y que fue subido por sus amigos en el techo de donde Jesús estaba, de la casa donde Jesús estaba, y él le dice: hijo mío, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Se lo puedes leer en el Evangelio de Marcos capítulo 2. O a otra mujer que ejercía una vida de inmoralidad, de prostitución, a la que le dijo: tus pecados te son perdonados, vete tranquila. Eso está en Lucas capítulo 7. O la conocidísima parábola del hijo pródigo, donde dice el padre al hijo que vuelve arrepentido después de haber despilfarrado todo lo que le había dado: hijo mío, le dice al hijo que estaba ahí en casa con él, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero hay otra dimensión de la misericordia que va más allá de perdonar pecados, como lo acabo de mencionar. Jesús hizo de la misericordia una constante actitud de su vida y la daba con ternura y con paciencia. ¿Recuerdan los discípulos de Jesús cuando estaban, eso lo compartí hace unas semanas atrás, cuando estaban navegando en ese terrible mar de Genesaret y que parecía que la barca fuera a zozobrar y tuvieron miedo? Jesucristo apacigua la tormenta y les dice con amor: ¿por qué temen? ¿Por qué ha fallado su fe? O piensen en la paciencia de Dios, en la infinita misericordia que tuvo con Santiago y Juan cuando se disputaban el primer lugar y le piden a Jesús ser primeros, y Jesús les dice con tanto amor: quien de ustedes quiera ser primero en mi reino debe ser siervo de todos. Y al mismo tiempo podemos mencionar a alguien como Tomás, el discípulo incrédulo, a quien Jesús también con amor le habló al decirle: introduce tu dedo en mi herida. Una y otra vez, aún en medio de su incredulidad, aún en medio de su egoísmo, como el ejemplo que di de Santiago y Juan, Jesús ejerció el lenguaje del amor y de la misericordia en el corazón de sus discípulos, esperando que ellos respondieran de la misma manera con las otras personas. ¿Y cuál era el motor que hacía girar esta rueda, por decirlo así? El de la misericordia, el amor. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y sigue haciendo, esa misericordia que es nueva cada mañana, es por amor a ti y a mí. Cuando nosotros hemos entendido y experimentado esa misericordia, entonces podemos hacer con los otros exactamente en la misma medida que Dios lo ha hecho con nosotros. Estudiando todo este tema, que yo sé que hoy es muy breve lo que estoy diciendo acerca de la misericordia, pero hablando para hacer el marco de la bienaventuranza, yo decía y pensaba en mi interior: Dios mío, cuánta misericordia has tenido de mí. Si desde muy joven llevé una vida bastante licenciosa, totalmente extraviada de Dios, sin poderle hallar, sin poderle buscar por mi condición de pecado. Pero Él, en su gran amor y en su misericordia con la cual me amó, me dio vida y me hizo sentar, como dice Pablo en su carta a los Efesios. Y me dio vida aún estando muerto en mis delitos y pecados. Esa es la prueba más grande de misericordia. Pensando en esto, entonces decía: ¿cuánto he ofendido al Señor yo? Y en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseña algo muy importante, que cuando le pedimos perdón por esas ofensas, le estamos diciendo: así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Yo espero que esta breve enseñanza acerca de ser misericordiosos nos ayude a perdonar a aquellas personas que tal vez recientemente o en el pasado nos ofendieron, tal vez con un agravio, tal vez con indiferencia, tal vez abierta y directamente haciéndonos daño. Tenemos que perdonar
porque así fue que Dios nos perdonó a nosotros. Y quiero decirte algo, Dios a ti y a mí nos va a dar la gracia y la fuerza suficiente para poder perdonar y liberarnos, porque eso es algo que nos ata al pasado y no nos deja avanzar. Tal vez muchas personas, como lo acabo de decir, con sus actitudes te han defraudado. Debes ser comprensivo con esa persona y máxime si no conoce de Cristo. Muchas veces olvidamos eso, ¿verdad? Si nosotros nos cuesta muchas veces el ser misericordiosos, experimentando de antemano la misericordia que Jesús ha tenido con nosotros y Dios, ¿cuánto más una persona que no ha experimentado en su corazón el amor, la misericordia, el perdón, la gracia y la paciencia del Señor? Tal vez lo tiene en su mente, tal vez cree entenderlo, pero no lo entiende, porque recuerda, como hemos venido hablando en estas bienaventuranzas, solamente las personas que han nacido del agua y del Espíritu pueden entender esto, porque es una transformación del interior y desde luego pueden entonces ejercitarla. Ahora, ¿cuál es la bendición que es prometida a los misericordiosos? Como lo leí al comienzo, dice el texto que ellos alcanzarán misericordia. No puedo evitar creer que esto quiere decir que la tendremos en la vida venidera. Nosotros tenemos esa promesa de Dios. Si la hemos tenido y experimentado aquí en esta tierra, ¿cuánto más en ese reino eterno donde nosotros viviremos? Ya no bajo esta dura carga del pecado, ya no bajo este cuerpo de pecado que todavía está en nosotros, sino liberados de todas estas cosas. Y miremos el significado de las palabras que David dijo en el Salmo 41, versículos 1 al 3, hablando de esta bendición prometida a aquellos que debemos ser misericordiosos y que ojalá seamos misericordiosos. Salmo 41, versículos 1 al 3. Y dice el texto: afortunados los que ayudan al pobre a salir adelante, porque cuando esté en el peligro, el Señor los salvará. El Señor los protegerá y los mantendrá con vida. Serán felices en la tierra y no los dejará caer en manos de sus enemigos. El Señor les dará fortaleza cuando se sientan débiles. Los sanará cuando estén enfermos y en cama. ¿Tú crees en cada una de estas frases o afirmaciones mejor que hizo David? Esto lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y es una promesa de Dios. Cuando ayudamos a la persona a salir adelante, al que está en condición desfavorable, el Señor intervendrá también en nuestra vida. Cuando nosotros seamos misericordiosos con esas personas, protegerá nuestra vida. Seremos felices, gozosos, bienaventurados, dichosos, y no caeremos en manos de personas que de pronto no seamos de sus afectos. Y dice aquí algo hermoso: nos dará la fortaleza cuando nos sintamos débiles. Jesús dijo en palabras que Lucas consignó, capítulo 6, verso 38: denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Y pienso y vuelvo a decirlo a manera de conclusión: una medida, una evidencia de la gracia que tú y yo hemos recibido del Señor, desde antes incluso de conocerlo, después de ser adoptados como sus hijos, y durante todo este trasegar
de nuestra vida cristiana es que Dios ha sido fiel a cada una de sus promesas. ¿No es verdad? No nos ha faltado absolutamente nada. Y como lo dice aquí Jesús, nosotros damos misericordia, debemos dar misericordia, porque es lo que recibimos a diario de nuestro Dios y Padre eterno. Así es de que Dios nos ayude a ejercitar mucho más de forma práctica la misericordia, a no quedarnos, como lo he dicho durante esta breve enseñanza, solamente orando por la persona necesitada, a no quedarnos con los brazos cruzados y como testigos silenciosos cuando vemos que hay personas que necesitan de un abrazo, de un consejo, de una palabra de aliento. ¿Sabes? Estos medios que estamos usando también los usamos para ese fin y propósito. Una palabra que Dios ponga en tu corazón para una o muchas personas puede hacer diferencia no solamente en el día de esa persona, sino en la fe de esa persona, porque la fe viene por oír, dice el Señor, y el oír la palabra del Señor. Así es de que no nos quedemos de forma material ni espiritual con lo que Dios nos ha dado, porque nos ha dado demasiado, ¿verdad? Dios cada día nos ha dado mucho más de lo que le hemos pedido o esperado. Así es de que no podemos dar menos que eso. Pidámosle a Dios en oración que nos ayude a ser verdaderamente compasivos y misericordiosos como Él lo ha sido, es y seguirá siendo con nosotros, porque Él jamás cambia. Padre, te damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, por habernos recordado que nosotros hoy disfrutamos de tu misericordia, que día a día recibimos no lo que merecemos, Señor, no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, siempre has sido fiel, Padre Santo. Gracias porque, como lo dijera David en el Salmo 103, tú no nos has dado conforme a nuestra rebelión, Señor, has sido misericordioso. Y aún sabiendo tú, porque conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón, aún sabiendo que seguramente hoy mismo, mañana o tal vez en unos días te vamos a fallar, aún así tú actúas como ese padre de la parábola del hijo pródigo. Cuando volvemos a ti arrepentidos, Señor, cuando volvemos a ti con el corazón realmente contrito y humillado, nunca nos has echado fuera, Señor. Como Jesús dijo, nuestro Salvador amado, en Juan capítulo 10, todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí jamás le echaré fuera. Ayúdanos a ser como tú, Señor, así como tú tuviste esa misericordia con esas mujeres que eran menospreciadas, que eran juzgadas, que fueron condenadas por sus acciones, o como tus mismos discípulos que dudaron en incontables ocasiones, a los cuales los alentaste en la fe. Ayúdanos a tener la misma actitud y solicitud con aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor Dios, porque como dijo el profeta, tus misericordias son nuevas cada mañana, y por eso te alabamos nosotros, por darnos esa misericordia. Ayúdanos, Señor, a seguirte ejemplo como discípulos tuyos. Te lo pido con todo mi corazón y en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, espero, como decía en el mensaje, que te animes, que Dios te ayude como a mí a ser tan misericordioso como lo ha sido Él contigo y conmigo. No olvides que seguimos durante esta semana en los estudios bíblicos. Puedes escribirme aquí en la caja de comentarios si quieres ser parte de un grupo de estudio. Los miércoles tenemos tiempo de oración, como ya lo sabes. Diariamente también con mi esposa utilizamos esos canales de WhatsApp o de Instagram. Aquí están las direcciones, las puedes ver, para poder animarnos por medio de la palabra, como lo compartía en este mensaje. Como siempre, si tú tienes en tu corazón el deseo de donar u ofrendar para esta labor que hacemos con mi esposa y con nuestro hijo, que es el que se encarga de toda esta parte técnica, pues es una bendición tus donaciones u ofrendas. Así de que deseamos que tengas un resto de día muy especial, que el Señor te bendiga, y espero verte el próximo domingo
como dirían por este mismo canal de YouTube. Un fuerte abrazo, disfruta del día, estás en nuestro corazón y oraciones. Bendiciones.